Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Predator Kills the Marvel Universe número 2, con guión de Benjamin Percy y arte de Marcelo Ferreira. Espero que les guste. La historia continúa en el lado oscuro de la luna. Desde la nave nodriza, una oleada de naves Yautja se abre paso hacia el espacio, como enjambres que buscan la cacería. También vemos al Milano, capturado en el número pasado. Kraven habla y los Yautja escuchan. Si quieren la Tierra, deben pensar en ella como el trofeo definitivo, un cráneo que aún no han despojado de carne. Al matar a Reed Richards, estarán apuñalando su cerebro. Al eliminar a The Thing, estarán rompiendo un colmillo. Pero tendrán que moverse silenciosa y rápidamente, antes de que el resto del animal registre el dolor. Nuestra única oportunidad es un ataque relámpago. 1000 cortes, llegando todos a la vez. Antes de que la Tierra pueda volverse contra nosotros y montar un contraataque. La flota comienza su viaje a la Tierra. Kraven liderará un grupo de caza. Los otros seguirán a Graveyard, el hijo del Predator King, el rey de los depredadores. La historia continúa en Westchester, Nueva York, en el Instituto Xavier. En el interior, Charles Xavier y Magneto están jugando una partida de ajedrez mientras conversan. Enfrentamos a un enemigo común, viejo amigo, comenta Magneto, y propongo que les mostremos quién es el dueño de este planeta. Xavier responde, ¿enemigo? Esa es una forma bastante dramática de decirlo, Eric. Nos acosan, legislan en nuestra contra, intentan matarnos, replica Magneto. ¿No es esa la misma definición de enemigo? Y Xavier responde, el hombre no es un monolito. Sí, hay humanos que odian a los mutantes, pero también hay mutantes que odian a los humanos. Cada vez más, gracias a tu retórica como Magneto. Las palabras violentas y las acciones violentas solo empeoran el futuro de todos nosotros, si eliges vivir de la misma forma en que juegas al ajedrez. Entonces seguirás cometiendo errores imprudentes que empeorarán tus propias perspectivas. Mientras captura su caballo, como comentario, ¿alguien me explica cómo se captura un caballo en casilla blanca con un peón en casilla negra? ¿Y cómo llegaron las torres a esas ubicaciones sin haber movido los peones delanteros? ¿O Charles y Eric son malísimos jugando al ajedrez? ¿O el artista no sabe nada sobre cómo se juega? Esa es una posición prácticamente imposible. En fin. Por eso llevo mi casco cuando estoy contigo, ya sabes. Me harías creer que estoy de acuerdo contigo, agrega Magneto. ¿Crees que resolveremos todos los problemas del mundo tomándonos de la mano? Y sí, intenta responder Xavier, si intentáramos confiar en... Pero no puede terminar la frase, ya que siente un dolor de cabeza terrible que hace que se caiga de la silla. Magneto se lanza a sostenerlo, preguntándole qué le pasa, pero Xavier continúa sufriendo por lo que percibe en su mente. Una visión de los Cuatro Fantásticos siendo eliminados. Xavier continúa en el suelo, sostenido por Magneto, y agrega, algo está mal. Sentí dolor, el dolor inconmensurable de un amor perdido. Fue un grito de ayuda, pero también fue una advertencia. Y luego, mientras vemos cómo una nave aparece en el cielo y se posa sobre la mansión, Xavier coge a Magneto por las ropas y le confiesa, viejo amigo, estoy, sinceramente, aterrorizado. Lo que sigue ocurre con bastante rapidez. Magneto es atraído hacia la nave por una poderosa fuerza, haciéndolo atravesar el techo como si no pesara nada. Xavier solo puede observar cómo su amigo desaparece ante sus ojos, incapaz de hacer algo por él. Mientras vemos el dolor de Magneto, se nos cuenta. Magneto estaba en lo más alto de la lista de muertes, porque sus poderes podían derribar su flota y convertir su arma más grande, el metal divino, el vibranium, en una debilidad. Los Yautja diseñaron este imán de inversión específicamente para él. Su arsenal será un reflejo de su presa. Luego, mientras vemos a las tropas Yautja que descienden a la mansión, con Graveyard a la cabeza, se nos cuenta. Mientras la tormenta rugía, una pesadilla
cayó sobre los mutantes X-Men. Nos movemos a la sede del Triskelion de S.H.I.E.L.D. en Nueva York. En el interior, uno de los agentes reporta que una nave alienígena está descendiendo rápido en su dirección y la identifica como la Milano. Su jefa suspira con fastidio. Los guardianes nunca recuerdan el protocolo. Conéctalos por las comunicaciones. Luego, mientras la Milano acelera, desde el centro de control se emite una llamada de alerta. Aquí S.H.I.E.L.D. Control, solicitando identificación de la nave y trayectoria de vuelo. ¿Me copian? Cambio. En la cabina, un Yautja responde. Aquí Peter Quill en la Milano. O tal vez debía haberme presentado como Star-Lord. En el centro de control, un agente confirma. La identificación de voz coincide, pero el radar no coincide con las especificaciones de la Milano. Afuera, la Milano desciende bajo la lluvia, seguida por una formación de cazas enemigos que se camuflan en la tormenta, en modo de sigilo, acercándose a la sede del Triskelion. Esa nave ha sido destrozada y remendada tantas veces que es un milagro que siga volando, responde la jefa, que me recuerda a Abigail Brandt. Sáquenlos de esta tormenta. Desde la cabina de comunicaciones llega la pregunta. ¿Permiso para acoplarme? La respuesta no tarda en llegar. Permiso concedido, Milano. Disfruten su estadía en Nueva York. No se metan en demasiados problemas en esta oscura y tormentosa noche, ¿de acuerdo? Nos movemos a las instalaciones de Weapon Plus, en Virginia. La general Charlotte Pett, escogida por el cuello por el Predator X, esa mezcla entre Yautja y Wolverine que vimos antes. Pero cuando está por atravesarle la cabeza, es detenido por el Dr. Cornelius, quien le dice: «Es suficiente. Puedes soltar a la general Pett». Predator X así lo hace. La general Pett se recupera rápidamente del susto y le grita: «Podría hacer que lo fusilen por esto, Dr. Cornelius». «Pero no lo hará», le responde el doctor con confianza, «porque lo que tengo aquí es demasiado valioso para usted». La general, acomodándose la ropa, le dice: «Esperaré un informe completo para llevar al Pentágono, pero, por ahora, me basta con la versión corta y directa. Hable». Cornelius señala a Predator X y le explica: «En una palabra, es un Predator, un depredador, una especie que creemos que ha estado cazando en nuestro planeta por varios siglos. Y gracias a mi tecnología de borrado mental, este espécimen en particular ahora me pertenece». Nos movemos a la mansión de los X-Men. Vemos a los X-Men enfrentándose a unos centinelas clásicos. Ahí vemos Storm, Colossus, Beast y Nightcrawler siendo liderados por Cyclops, quien los anima a seguir peleando con el clásico: «A mí, mis X-Men». Colossus destroza a uno de un puñetazo, mientras que Beast se encarga de otro. Un rayo óptico de Cyclops atraviesa el rostro metálico de otro de los robots, pero cuando se da la vuelta, se encuentra con un guerrero Yautja avanzando hacia ellos. Cyclops, desconcertado, lo observa y exclama sorprendido: «¿Qué demonios?». «Oye, Beast, pensé que esto se suponía que sería un programa de entrenamiento contra centinelas». «Qué curioso», responde Beast, mientras ve cómo más de estos guerreros desconocidos se acercan. «Quizá la tormenta eléctrica haya sobrecargado nuestro sistema. Reiniciémoslo», agrega Cyclops. «Quiero asegurarme de que el equipo esté». Pero no puede terminar la frase, ya que uno de los Yautja lo ataca de forma brutal, cortándole la cabeza con una de sus armas. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Broken Tusk. Nos movemos a la Avengers Tower, la torre de los Vengadores. Natasha Romanoff y Hawkeye juegan una partida de billar. Natasha sonríe mientras Clint prepara un tiro y le dice: «¿Sabes, Hawkeye? No es tan divertido jugar con alguien que nunca falla». Steve, observando por la ventana, interrumpe y comenta: «Entonces lo seré yo. Miren nada más lo que apareció por aquí». Hawkeye voltea a mirar, desgarrando la mesa de billar por la sorpresa. Y Steve añade: «Te quejabas de que fuera una noche tranquila, Hawkeye. Las cosas se van a poner bastante ruidosas con los Guardianes de la Galaxia en la ciudad. Ellos son peores que un portaaviones lleno de reclutas en permiso en tierra». Los tres se dirigen a recibir a los Guardianes,
con Captain America a la cabeza, quien les dice: «Tenemos algunas cervezas frías listas para ustedes. ¿Quién tiene sed? ¿Star-Lord? ¿Gamora?». Pero al ver que nadie sale de la nave, la duda lo invade y le dice a Natasha: «Black Widow, de repente tengo un mal presentimiento sobre esto». Ella coincide y Steve agrega: «Odio decirlo, pero creo que hemos caído en una trampa». Justo en ese momento, los Yautja desactivan su modo de sigilo y el combate entre los Avengers y los cazadores alienígenas estalla. Nos movemos al interior de un laboratorio, donde Bruce Banner observa algo por el microscopio, concentrado en su trabajo. De repente, un ruido lo distrae y lo obliga a mirar hacia atrás. Apenas lo hace, se queda paralizado al ver el escudo del Capitán América, cubierto de sangre. Luego se acerca, se inclina y toca la superficie ensangrentada del escudo destrozado. Mientras vemos cómo su rostro cambia y la furia emerge, convirtiéndose en Hulk, se nos cuenta: había varios más en lo alto de la lista de muertes, pero quizá ninguno con mayor prioridad que Bruce Banner. Finalmente, mientras vemos cómo Kraven aparece delante de Hulk y se quita la máscara delante del gigante Esmeralda, se nos cuenta: Kraven sabe muy bien que no acechas a un oso, lo atraes con cebo. Hulk había sido atraído a la trampa, y Kraven y su grupo de caza tendrían solo una oportunidad. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos Blackout, apagón. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.